entrar ya a lo que es el tema, hermanos. Permítame. Listo. Por cuestión de trabajo, hermano, no pude estar en el inicio de este estudio que tenemos acerca de el Evangelio de Marcos, que fue el viernes pasado. Fue la introducción dada por nuestro hermano Esdras Valencia. Y ahorita su servidor va a continuar con la primera parte del estudio, hermanos, del libro de Marcos. No sé cuántos de nosotros en sí hemos alguna vez estudiado este libro, hermanos, de principio a fin. Nos hemos puesto a investigar, a ir viendo lo que viene siendo la historia de este evangelista, mano. Hay muchas personas que piensan que quizás Marcos fue algún uh, un discípulo de Cristo en su tiempo cuando él aún caminaba con vida. Algunos piensan incluso que Marcos, he escuchado a veces gente que no escudriña un poquito la Biblia, decir que ese era uno de los apóstoles también por errores. Pero Marcos, hermanos, que supongo ya nuestro hermano Esdras les explicó a ustedes la semana pasada, Marcos conoce el Evangelio más adelante, cuando es instruido por Pablo, pero es escrito el libro a base de la narración de Pedro. Muchos le llaman a este Evangelio el Evangelio de Marcos y Pedro, porque todo lo que cuenta Marcos, hermanos, es la experiencia viva que Pedro le está comunicando a Marcos y Marcos se encarga de escribirla. Así como también nos han de haber explicado que Marcos, hermanos, fue el primer evangelio escrito. A pesar que se sitúa en el número 2, después de Mateo, hermanos, Marcos fue el primer evangelio escrito. Y esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué lo explico yo así muy a detalle ahorita? Acerca de que Marcos es el primer evangelio, porque todos sabemos cuál es el último profeta de la Biblia, ¿verdad? Que es Malaquías. Y después de Malaquías, hermanos, no vuelve a haber profeta en Israel durante 400 años. Durante 400 años, hermanos, en Israel no vuelve a haber profeta después de Malaquías. Después del último texto de Malaquías, hasta Marcos, hermanos, pasan 400 años hasta que Marcos empieza a narrar la historia que es acerca de Juan el Bautista, este profeta que venía a alistar el camino a aquel que había de venir. Y hoy vamos a profundizar en eso. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para ponernos en las manos de Dios en este estudio que tenemos en esta noche. Amantísimo Padre, que moras en la eternidad de los cielos, te damos gracias hoy en esta noche porque tú nos permites poder estudiar tu palabra, Señor. Nos das esta bendición de poder aprender de ella. No solamente, Señor, escucharla y no solamente oírla y por oírla, Señor, sino estudiarla a fondo, Padre. Saber qué es lo que tú hiciste en la historia, Señor, de estos evangelios. Saber, Señor, qué es lo que estos evangelios siguen hablando a nuestra vida hoy en día. Gracias, Señor. Permítenos que tu Santo Espíritu, Señor, more en nosotros para poder entender de esta palabra tu sabiduría, Señor. Nos abra el entendimiento hoy en esta noche. Con perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como les comentaba, hermanos, Marcos narra la historia de Jesús. Y a través de que Marcos empieza a escribir este primer evangelio, hermanos, los demás evangelios que vienen después, Mateo, Juan, Lucas, hermanos, tienen esta base de Marcos. Ellos tienen la base que es Marcos y a través de ellos ven cómo se pueden escribir los evangelios y ellos empiezan a narrar su parte de la historia, su versión de la historia, a través del ejemplo que les da Marcos con el primer evangelio. Y dice el número 1, yo tengo de estudio, hermanos, vamos a estudiar hoy del 1 al 8. Aún tenemos mucho estudio. Marcos es un libro, no sé cómo le quiera llamar usted, libro, carta, evangelio, cualquiera de los tres es correcto, pero el más correcto es carta. Entonces dice Marcos en el capítulo 1, hermanos, dice, principio
del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a ver cómo presenta principalmente Marcos, hermano, el Evangelio que él escribe. Dice, principio del Evangelio de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Número 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío a mi mensajero delante delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este versículo, hermanos, es tomado de Malaquías 3:1. Si nosotros nos vamos a Malaquías 3:1, vamos a ver esta palabra de la cual se menciona aquí. Después dice en el 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta parte después que viene en el versículo, en ese mismo versículo del 2, en la parte baja, nos está hablando, hermanos, en versículo 3, perdón, nos está hablando acerca de Isaías 43. ¿Y qué dicen esos textos, hermanos? ¿Qué relación tienen esos textos con lo que está ahorita aquí escribiendo Marcos? ¿Por qué Marcos presenta así el inicio de este evangelio? Si nosotros nos vamos a Isaías, si nosotros nos vamos a Malaquías, hermanos, encontramos las mismas palabras que aquí el escritor nos está narrando. Que había alguien de venir antes de aquella persona importante. En la antigüedad, hermanos, cuando un rey iba a ir a un viaje, iba a caminar a un viaje, hermanos, a cierta parte, primero mandaban a una persona, hermanos. Esa persona se encargaba primero de visualizar el viaje, ver que todo el camino estuviera bien, y ya una vez que él cercioraba y alistaba el camino, ahora sí, el rey venía, cuando ya sabía que el camino era seguro. Y así nos lo interpretan a este personaje, ¿no? Alguien que iba a venir primero, antes que el siervo, que nos va a platicar aquí la historia de Marcos. Y para eso quiero que nosotros sigamos leyendo. Dice, ¿quién es esta persona de cuál nos habla Marcos, hermano? Pues no es nadie más que Juan el Bautista. Y dice de esta manera en el número 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Tenemos la introducción en el Evangelio de Marcos del siervo. Algo que tenemos que entender, hermanos, cuando nosotros estudiamos los evangelios, es que cada evangelista que está aquí, cada escritor, nos presenta a Jesús desde una perspectiva diferente, desde diferentes ojos, ¿sí? Mateo, hermanos, nos presenta a Jesús como un rey. Después, Lucas nos presenta a Jesús, hermanos, como un hombre. Juan nos presenta a Jesús, hermanos, como el Hijo de Dios. Pero Marcos nos presenta a Jesús, hermanos, como el siervo. Es por eso que si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo y empezamos a ver el inicio del Evangelio de Mateo, hermanos, empezamos a ver que Mateo nos presenta a Jesús con su árbol genealógico. Sus padres, sus ancestros, todos los ancestros de Jesús. Nos presenta todo el árbol genealógico de Jesús. ¿Por qué? Porque él nos lo presenta como un rey, de un linaje escogido, de un linaje real. Porque Mateo escribía para los judíos. Y los judíos esperaban que el Mesías viniera de un linaje escogido, de un linaje real, de la casa del rey, linaje de David. Entonces, por eso que así lo presenta Mateo. Pero Marcos, hermanos, Marcos no tiene el interés de presentarnos a nosotros a Jesús
como un rey. Nosotros ya sabemos que es un rey, pero Marcos nos lo presenta como un siervo. Y cuando nosotros hablamos de un siervo, hermanos, de un siervo no importa el linaje. De un siervo no es una persona importante. De un siervo no interesa saber de dónde viene, qué linaje tiene, porque es un siervo. Normalmente hasta los siervos pues servían, eran los siervos los que se encargaban de servir a su amo. No eran un linaje escogido. Sabemos que Jesús es el rey. Sabemos que Jesús venía del linaje de un rey, pero Marcos nos lo quiere presentar de una perspectiva diferente, como un siervo. Y para eso, aunque no estamos todavía en esa parte del Evangelio, para entender un poquito, hermanos, de lo que se trata todo el Evangelio de Marcos y para introducirnos un poquito más en estos primeros textos, quiero que veamos así rapidito, hermanos, Marcos 10, que eso ya le tocará a otro hermano, pero vamos nada más a leerlo para profundizar un poquito más en estos textos. Marcos 10, 45. Si quiere, subraya ese texto para que usted lo tenga ahí, porque hermanos, aquí Jesús identifica todo el Evangelio de Marcos. La primera y la segunda parte. El Evangelio de Marcos está dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte que es el siervo, aquel que habría de venir como siervo para servirnos, hermanos, para servir a la humanidad, y aquel que venía a dar la vida por nosotros, a morir por nosotros. Dice en el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Contexto de este texto. Vienen Jacob y Juan, hermanos, y se lanzan con Jesús, y ellos, aprovechando el momento, le dicen: Señor, cuando tú vengas en tu gloria, permite que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tú vengas en tu gloria. Ventajosos, ¿verdad? Ellos aprovechan el momento, ven ahí a Jesús y le dicen: te queremos pedir algo. Y Jesús le dice: a ver, díganme. Y le dice: bueno, cuando tú vengas ya en tu gloria, cuando vengas ya a reinar, nosotros queremos estar uno a un lado tuyo y otro a un lado de nosotros. Concédenos eso. Se adelantaron a los demás. Pero Jesús les da una lección de humildad, hermanos, con estos textos que vienen aquí. Y eso es lo que les dice Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en respuestas por muchos. Si nosotros vemos del Evangelio de Marcos, del 1, hermanos, al 10 en adelante, hasta ahí nos habla de ese Jesús que vino a servir. Y después, los demás textos, los demás versículos, hermanos, nos hablan acerca del sacrificio que hizo Jesús. Hay 8 capítulos, hermanos, de Marcos, que solamente nos hablan de los últimos días de Jesús, de los últimos días de vida de Jesús. Y los demás textos nos hablan acerca de todos sus 3 años de ministerio. La mitad nos hablan acerca de todos sus años de ministerio, y la otra mitad nada más nos dicen solamente días, hermanos. La mitad de Marcos, porque se divide en esas dos partes. Nos enseña primero al Jesús siervo, y a qué vino ese Jesús siervo, como dice aquí en este versículo 45: yo vine a servir y vine a dar la vida por ustedes. Dice el versículo número 4 del 1, que bautizaba Juan en el desierto, predicaba él los bautismos de arrepentimiento, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan es el primero que empieza a bautizar. Es la primera persona, hermanos, que empieza a bautizar. Y era el mismo procedimiento que se hace hasta hoy en la fecha. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para ser bautizados, hermanos? Lo primero es saber, hermanos, que somos pecadores.
Eso es lo primero. Nosotros aceptar que somos pecadores, que tenemos una vida de pecados, una vida de delitos, una vida corrompida. Y una vez que nosotros, hermanos, aceptamos esa naturaleza que tenemos como hombres, como humanos, ahora sí podemos acceder al arrepentimiento y al perdón que está en Cristo Jesús. Ese perdón que nosotros cuando nos limpiamos en las aguas del bautismo, así como lo hacía Juan, así como tal cual hoy en día nosotros lo hemos hecho, aquellos que están buscando llegar a ese momento en su vida, que ya tienen esa decisión tomada de bautizarse, a algún familiar, a algún conocido de nosotros, alguien que hemos llevado a la iglesia, era el mismo procedimiento. Juan los llamaba, hermanos, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice en la parte final del 4, perdón, el 5, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando, ¿qué dice? Sus pecados. Y esto nos habla un poquito, hermanos, acerca del orgullo de las personas. Vamos a profundizar un poco en el orgullo. Dice que los bautizaban en el río de Jordán confesando sus pecados. Porque para nosotros principalmente poder obtener, hermano, una buena noticia, el evangelio o los evangelios, hermanos, son buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? Pues es una noticia buena. El evangelio significa una buena noticia. ¿Alguien tiene prendido su micrófono, hermano? Si lo puede apagar, por favor. Escucha mucho ruido. La palabra evangelio, hermano, son buenas noticias. Pero para que pueda ser una noticia buena, el evangelio, hermano, primero tenemos que aceptar que nosotros estamos en un mal camino. Para que el evangelio pueda ser una noticia buena para nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar que nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida de delitos y pecados. Si no, nunca va a ser una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Póngase a ver al mundo. El evangelio es una buena nueva, sí, para nosotros que hemos creído, que nos hemos arrepentido, pero para todos aquellos que nosotros vemos en el mundo, hermanos, viviendo una vida desenfrenada, viviendo una vida lejos de Dios, para ellos esto no es una buena noticia. Porque ellos en su orgullo, hermanos, no se sienten como pecadores. Porque ellos en su orgullo, hermanos, ellos dicen, no, yo no estoy mal, yo estoy bien, ¿yo por qué? ¿Yo por qué me tengo que arrepentir? Yo no le hago nada a nadie, yo le hago al que me hace, yo le hago al que me dice. Yo soy así porque así me hacen. Y crece el ego, crece el orgullo. Y hermanos, vencer el ego y vencer el orgullo es algo muy duro. Aceptar que nosotros tenemos errores, aceptar que nosotros tenemos pecado en nuestra vida, es algo fuerte, porque se resiste. Por eso muchas personas, hermanos, se resisten al evangelio, porque no pueden aceptar que viven una vida de pecado. Para ellos es más simple taparse los ojos y decir, yo no veo nada, yo estoy bien, yo no veo nada. Y no pueden aceptar, hermanos, que ellos llevan una vida de pecado y no pueden confesar sus pecados para así poder ellos tener ese acceso a esa vida nueva, hermanos, libre de pecado, libre de delito, que es por medio de Cristo Jesús, por medio del bautismo. Y esa era la predicación de Juan. Muchos decían que Juan, hermanos, era Elías, porque cuando acaba Malaquías de contar, dice, vendrá Elías, y dice que Elías será el encargado, hermanos, de alistar el camino para aquel que habría de venir, refiriéndose a Jesús. Y muchos que estudian la Biblia, hermanos, sabemos cuáles eran las vestiduras de Elías, y eran las mismas de Juan el Bautista, que aquí lo dicen más adelante. En el versículo número 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y era la misma vestidura de Elías.
Y luego dice que Elías iba a venir para alistar el camino de aquel que habría de venir. Entonces muchos decían, esta persona es Elías, esta persona es el profeta Elías. Y muchos hoy en día se confunden, hermanos, leyendo los versículos, leyendo la Biblia, y piensan que cuando se refiere a Juan el Bautista, piensan que es Elías. Elías resucitado, algunos dicen que es Elías resucitado, que Elías ya había resucitado en Juan el Bautista, pero la verdad es que Juan el Bautista solamente heredó, hermanos, la voluntad de Elías. Él era el Elías evangelístico que había profetizado, Isaías y Malaquías. Juan el Bautista, hermanos, fue una persona que heredó solamente el ministerio de Elías, el espíritu de Elías, la fe de Elías. Era el Elías de los tiempos mesiánicos. No era Elías, porque más adelante vemos en el Evangelio cuando la transfiguración, cuando Jesús se presenta con Elías y con Moisés, y ahí estaba Elías. Estaba Elías con José ahí, con Moisés. Entonces no podía ser Elías acá transformado en Juan el Bautista y también allá presente con Jesús. Era Juan, había heredado la voluntad de Elías, había heredado la fe de Elías, el espíritu de Elías, pero era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, es aquel que habían profetizado Malaquías, y es por eso que la Biblia es bien exacta, hermanos, y por eso Marcos, después de Malaquías, es el primer evangelio, después de 400 años, sin ningún profeta. Viene este primer profeta a alistar el camino de aquel que había de venir, aquel siervo que había de venir. Sigue siendo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel salvaje. Aquí también es muy importante enfocarnos en esta última parte baja del versículo número 6. Dice, comía langosta y miel silvestre. En alguna ocasión, una persona, estábamos discutiendo porque él decía, ya ve que nosotros tenemos una ley de la alimentación, y esta persona se amparaba en este versículo diciendo que Juan había comido langosta. No, es que Juan comía langosta, es que Juan ahí dice, mira, aquí dice que él comía langosta y miel salvaje. Y la langosta, pues es la langosta, y nosotros sabemos que eso es un platillo que no podemos comer. Pero decía, pero Juan la comía. Juan era judío, Juan la comía. Y él era un profeta, era el que venía a bautizar a Jesús. Pero eso, si nosotros leemos así tal cual la Biblia, hermanos, nos podemos equivocar en muchas cosas si no la estudiamos a fondo, si nada más leemos por la superficie. Si nosotros estudiamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que estas langostas a las que se refieren, hay algunos que piensan que langostas son los chapulines también, y esos algunos sí los podemos comer, pero tampoco eran chapulines. A lo que se refiere aquí, hermanos, cuando dice langosta, era cerca de unas bayitas que crecían allá por el Jordán. Era un fruto silvestre que se parecía a una langosta. Los, los cercanos de ahí de ese pueblo le llamaban de esta manera langostas, y incluso los judíos más adelante ellos aclaran, hermanos, que se trata de este fruto silvestre, que después se los puedo mostrar para que vean cómo es, tiene algún parecido, así lo veían ellos, pero era un fruto silvestre que se le llamaba así, langosta, pero no era ni una langosta, no era ni un grillo, era fruto silvestre, porque Juan el Bautista era una persona vegetariana y él solamente se alimentaba de frutos del campo, de fruto silvestre y de miel salvaje. Esa era su comida. Ese fruto, hermanos, del que yo les estoy hablando, es un fruto muy rico en minerales, fósforo, magnesio, sí, y le daba todas las propiedades que él ocupaba para darle fuerza.
Por eso él estaba fuerte, por eso él con eso, con miel salvaje y con ese fruto, él andaba fuerte. Hay que entender bien los versículos, hay que estudiar bien los versículos para saber, por si alguien nos pregunta, no, es que ahí dice que él comía langosta, es que ahí hay que estudiar para nosotros poder hacerles entender cuál es el contexto del versículo. Dice después, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos o de su calzado. Aquel que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y aquí vemos esta parte de Juan, hermanos, humilde. Esta parte de Juan como siervo también. Esta parte de Juan como un cristiano verdadero, como un creyente verdadero. Porque Juan tenía poder. Juan, hermanos, tenía el poder del Espíritu. Dice que Juan, hermanos, tenía un espíritu de fuego. Un espíritu de fuego encendido como una llama ardiente. Porque él no tenía pelos en la lengua cuando venían los profetas, cuando venían los días con él no tenía pelos en la lengua para responderles, para decirle a la gente, no tenía pelos en la lengua, hermanos, para decirles, para hacerles ver su pecado. Y eso es algo de lo que padecemos hoy en día en las iglesias, en las congregaciones. Muchas veces nosotros nos limitamos a dar temas que toquen los corazones, temas que desmoronen ese corazón duro de piedra, porque decimos, no, no se vayan a ofender. Es que si no, a mí en ocasiones me llegaron a decir, cuando yo compartí algunos temas, hermanos, no, es que estuvo muy fuerte y se pueden ofender. Hermanos, pero no estamos diciendo ninguna mentira. Estamos hablando en base bíblica. El pecado es pecado, hermano. Como usted lo quiera llamar, como usted lo quiera, como nosotros lo queramos llamar, como nosotros lo queramos disfrazar, pintar, adornar, suavizar. El pecado es pecado. Y así, ese es su nombre, pecado. Y no hay pecado blanco, pecado, no hay pecado chiquito, pecado grande. Hermanos, pecado es pecado. Y cuando uno peca, es pecador. No pecador pequeño, no medio pecador, es pecador. Entonces, cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando nosotros compartimos la palabra de la iglesia, hermanos, hay que hablar las cosas como son. Porque a veces en vez de ayudar a la iglesia a acercarse a Dios, a que tengan un corazón contrito y humillado, los ayudamos a que se vayan desviando un poco el camino y que vayan diciendo, pues pecar no es tan malo. Pues es que, pues no, estoy a gusto yo aquí en la iglesia porque no me dice nada, ningún tema confronta mis pecados, ningún tema me hace sentir mal. Ha habido gente que se ha ido de las iglesias, hermanos, porque un pastor, un predicador, habló de un tema fuerte que a él lo hizo ponerse contra la pared y mejor dijo, no, yo ya no vengo. Yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no, es que el hermano dice estas cosas y la agarran contra los predicadores, la agarran contra los pastores. Pero no es el pastor, no es el predicador, es Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. No es la palabra de que esté en el púlpito, no es la palabra de quien esté publicando, quien esté predicando, sino quien la escribió, hermanos, es Dios. Y si nos molesta, si nos contriñe, si nos duele, es Dios quien está hablando a nuestra vida para que nosotros nos identifiquemos como lo que somos, hermanos, pecadores. Y el tema, la predicación de Juan el Bautista, hermanos, era una predicación fuerte.
que no muchos aguantaban. Unos preferían irse, otros preferían quedarse y entender y aceptar que estaban viviendo una vida de pecado, se identificaban como pecadores, confesaban sus pecados y podían pasar a ser bautizados, arrepintiéndose de sus pecados. Pero hay personas, hermanos, que dicen, yo no me arrepiento de nada. Le falté a un hermano, no me arrepiento de nada, porque le hice esto porque así quiso. No le habla a un hermano de su carne, en su casa, en su familia. No, es que yo no le hablo, no, pues porque así soy. Es que maltratas a tu esposa. No, pues es que yo así soy. Pero eres cristiano, pero vas a la iglesia. Porque es difícil identificarnos como lo que somos, como pecadores. Nosotros, obviamente, hermanos, somos pecadores arrepentidos, ¿sí? Somos pecadores que hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado el bautismo, estamos luchando cada día, cada día. Por eso dice Jesús, muy sabiamente dice, cada día toma tu cruz. ¿Y qué dice, hermanos? Y sígueme todos los días, porque la lucha contra el pecado, hermanos, es diario, diario. No es nada más cuando nos bautizamos. No es nada más el sábado en la iglesia cuando vamos en la tarde. La lucha contra el pecado es todos los días. Y si nosotros, hermanos, no entendemos que el pecado está al acecho de nuestra vida y que el pecado incluso a veces está ya dentro de nuestra vida, incluso teniendo una vida en la iglesia, incluso teniendo una vida cercana a Dios, aparentemente, nos cuesta a veces aceptar que el pecado, incluso estando ahí, está dentro de nuestra vida. Y después vienen los temas, vienen las predicaciones que decimos, ay, hijo, eso no, está bien fuerte. Y a veces tomamos dos cosas como los que iban a ver a Juan. O nos dolía y nos pegaban el orgullo y nos íbamos, como aquellos que muy probablemente oían a Juan y se iban, porque no podían aceptar. O aquellos que veían su error, identificaban su pecado y lo confesaban y se arrepentían. Dice el versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En otros versículos dice, él los bautizará con fuego. Porque Juan sabía a quién venía, hermanos. Juan sabía a quién servía. Y les hablaba yo ahorita acerca de la humildad de Juan. Porque Juan, a pesar de tener este poder del Espíritu, esta palabra que él tenía única, él nunca quiso abusar de su poder. Por eso él aquí identifica, no, no, no me mires a mí. No me vean a mí, no, no, yo no soy. Yo solamente sirvo a aquel que ha de venir. Mírenlo a él. ¿Y quién era esa persona? Jesús. Él dice, aquel que ha de venir. Yo no, aquel que ha de venir. Él solamente se identifica, hermanos, como aquel que venía abriendo el camino. Porque hoy en día, muchos predicadores, muchos profetas, muchos, ¿cómo se les llama ahora también? Apóstoles que van creciendo en los ministerios, quieren que las flores sean para ellos. Dan unos temas bien poderosos, dan unos temas bien bonitos y les gustan que les echen las flores. Y dicen, no, 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 Jesús no, yo. Yo soy el que hablo, yo soy el que digo, yo soy el que predico. Mira cuántos lloraron, mira cuántos se arrimaron acá al púlpito. Mira cómo lleno cuando predico yo. Pero Juan es distinto. Juan dice, no, no me mires a mí. Es él. Aquel que no soy digno ni siquiera de encorvarme y atar sus zapatos.
porque tenemos que aceptarnos con humildad. Tenemos que aceptarnos como siervos, hermanos. Nosotros no nos acercamos a Cristo, no nos hicimos discípulos de Cristo, no nos hicimos seguidores de Cristo para que nos sirvan, hermanos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que ser como Jesús, seguir las pisadas del maestro. ¿Y a qué vino el maestro? Versículo 10:45. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro, hermanos, cuando Pedro no quiso dejarse lavar los pies por Jesús? Dijo, no, Señor, no me lo vas a lavar. Y él le dijo, si tú no dejas que yo haga esto, tú no vas a tener parte conmigo. Y así como yo lo estoy haciendo, ustedes se los van a hacer a los demás, a sus hermanos. Pero hay veces que nosotros a veces nos vamos para acá, hermanos, nos subimos a 2 ladrillitos, 3 ladrillitos, por los estudios, por el trabajo, por algún cargo en la iglesia, y se nos olvida, hermanos, que la atención es aquel que viene. Nosotros solamente somos herramientas, hermanos, en el camino. Y Juan se identificaba como eso. Juan se identificaba como aquel que venía listando el camino para el rey, para el Hijo del Dios, para el Hijo del Hombre, para el siervo de Dios. Este siervo que primero nos habla de un siervo, de un siervo que servía, y después un siervo que sufrió, en la segunda parte de Marcos. En el Evangelio de Marcos solamente vemos milagros, casi no vemos parábolas, porque Marcos era como una película de acción. Él escribía así los datos importantes, fuertes, y es corto a comparación de los demás evangelios. Pero a pesar de que es más corto de los demás evangelios, que le sacan 4 o 5 capítulos, Marcos tiene, si lo comparamos, la mayoría de milagros, hermanos. Y esa buena noticia que nos trae Marcos, esa buena noticia que nos trae Juan, esa buena noticia, ese evangelio, esa buena nueva que nos trae Juan, hermanos, demanda, demanda una respuesta. Esa nueva noticia que nos trae Juan demanda una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Cristo ahora que está en mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora que tengo a Cristo? Ya me identifiqué como un pecador. Ya sé que soy pecador. Ya sé que he fallado. Ya sé que estoy mal. Ya sé que me he alejado. Pero ¿qué sigue? Cristo está a la puerta tocando. Cristo me perdona. Quizás no soy bautizado, pero me voy a bautizar. Quizás ya soy bautizado, pero sé que estoy mal. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta buena nueva? ¿Ahora qué hago con Cristo en mi vida? Y la respuesta es simple. Ya una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús, ya una vez que nosotros hemos aceptado que somos pecadores, aquellos que no son bautizados, pasar a las aguas del bautismo. Aceptaron que son pecadores, pasamos al agua del bautismo para ser limpios de nuestro pecado y hacer este nuevo pacto con Dios, con Cristo. Pero aquellos que ya fuimos bautizados, aquellos que ya tenemos años de bautizados, ¿qué hay con nosotros? ¿Qué hay con nosotros si hoy en día nos identificamos como pecadores, a pesar de ya haber hecho un compromiso con Dios, a pesar de ya habernos comprometido con Cristo en las aguas del bautismo? Y la respuesta es simple, hermano: arrepentirnos y volver a voltear al camino de Dios,
volver a voltear al camino de Cristo. Porque de nada sirve arrepentirse para quedarse donde mismo. De nada sirve arrepentirse, hermano, darse golpes en el pecho para volver a caminar hacia atrás. ¿Qué hago después de que me acepto como pecador? ¿Qué hago después de que me arrepiento? Hermano, seguir nuevamente el camino de Cristo. Seguir nuevamente el camino de Dios. Es el camino del cual nosotros nos hemos desviado por nuestro pecado, porque nos distrajimos, porque el mundo nos tentó y poco a poco fuimos probando y hasta que nos fuimos alejando y perdiendo, volver a Él, arrepentirnos y volver a Él. Hermanos, mi deseo en esta noche, hermano, aquellos que no somos bautizados y que sí somos bautizados, aceptar que tenemos errores, pero Cristo nos perdona. Aceptar que hemos fallado, pero Cristo tiene perdón. Pero más allá del perdón que Él nos da, que es seguro que nos va a dar, hermano, porque en Cristo hay perdón, es saber valorar ese perdón y corresponderlo. Corresponder con una vida arrepentida, en verdad. Corresponder con una vida que se arrepintió del mal, que se arrepintió del mal camino, hermanos, y que está correspondiendo a ese amor y a ese perdón que Cristo nos da, que encontramos en Cristo Jesús. Mi deseo en esta noche, hermanos, es que Dios los bendiga.